Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pequeña introducción, ya que estamos tratando la unidad que corresponde a la introducción al método de los elementos finitos. Hemos visto ya la aplicación del método utilizando elementos finitos unidimensionales, ¿sí? Para el caso de piezas, particularmente hemos visto para el caso de una pieza como ser una barra usada, solicitada con una carga en su extremo, y lo que necesitamos es calcular justamente el desplazamiento de la barra. Para ello hemos visto que este tipo de elementos finitos, asignándoles pongo U1, U2 como los grados de libertad del elemento, o U1, U2 o delta 1, delta 2, dependiendo la nomenclatura que se use, pero generalmente nosotros usamos delta para asignarle un valor a un desplazamiento. O sea, con un desplazamiento por nodo, nosotros hemos podido discretizar justamente un modelo previamente elaborado para este caso, discretizar en tres elementos finitos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 nodos, la carga aquí el apoyo. Estoy superponiendo el modelo con la discretización, elemento 1, 2, 3. Hemos podido resolver de forma muy práctica casos de este tipo. Estos casos son más que nada problemas en donde el elemento de máquina es un sólido, ¿sí? Esto no es más que, lo han visto en la clase, más que una barra de sección circular, ¿no? Con sección variable. Estos son, por lo tanto, sólidos o elementos de máquina que se pueden tratar como sólidos. Existen otro tipo de elementos de máquinas muy utilizados en ingeniería, que son las estructuras. Por lo general, las estructuras son un conjunto de partes que, ensambladas, conforman un rígido, ¿sí? Conforman un, un todo, digamos. Este comportamiento rígido, la rigidez que le podemos dar a una estructura, fabricándola de varias partes, es muy importante en ingeniería. Para ello, las estructuras reciben distintos nombres, y una de ellas, las que vamos a tratar ahora, son las armaduras. Justamente las armaduras son un conjunto de barras unidas, pero unidas por sus extremos, ¿sí? Que conforman un rígido en conjunto. Se utilizan muchísimo para
o sea, con el objeto, con, mejor dicho, a ver, vamos a... ¿Para qué se utilizan un conjunto de barras unidas en sus extremos con el objetivo de cubrir grandes luces en muchas oportunidades con poco peso? O sea que estamos hablando, a ver, cuando uno habla de luces, estamos hablando de aplicaciones en vigas, ¿sí? O también aplicaciones en bastidores de máquinas, también puede ser. Pero lo que respecta a bastidores de máquina, van a ver que casi siempre las estructuras pasan a ser, más allá de reticulados, pasan a ser más un pórtico, ¿sí? Y esa es otra de las grandes clasificaciones de estructura. En este caso nosotros vamos a, bueno, por eso vamos a sacar un poquito bastidores, vamos a dejar que más que nada son vigas o estructuras en sí, o mecanismos podríamos llamarle. Ahora vamos a ver qué tipo de mecanismos. Hay grandes diferencias entre una armadura y un pórtico. Hay bastantes, son las características que los diferencian. Pero a ver, una armadura entonces puede llegar a ser la estructura de lo que es un puente. Las barras están unidas todas por sus extremos, formando lo que se denominan nudos. Esto ya lo habrán visto en estabilidad 1. Tienen justamente es un tipo de estructura isostática, viéndola desde el punto de vista externo, ¿sí? Por lo general, para permitir desplazamientos libres en esta dirección, ¿sí? Estas barras, de esta manera, no cumplen con la ley de rigidez, porque justamente cualquier carga en esta dirección va a hacer que esto tenga inestabilidad, ¿sí? Sea inestable. Por lo tanto, las estructuras, lo que son reticulados o armaduras, como también se les dice, están basadas en lo que se denomina el triángulo, que es el elemento rígido perfecto por sí. ¿Sí? Lo que se hace entonces en este tipo de estructura es triangular, generar triángulos. Podría haber puesto así también las barras, cambian de nombre los diseños conforme a cómo se colocan las barras, o sea, si las barras van así todas o van todas así, cambian de nombre de autores, digamos. No viene mucho al caso. El caso de este tipo de estructura creo que se llama, son armaduras de Pratt, ¿sí? Pero esto no termina aquí, o sea, recordando un poco lo que se ve en estabilidad, debemos decir que para que esto cumpla con la condición de ser una armadura, se deben dar una serie de hipótesis.
Pero antes de caer en las hipótesis, podemos decir que otro tipo de ejemplo es, por ejemplo, de este tipo de estructura, que esto se vendría a ser un mecanismo, un puente. Es un mecanismo que permite unir dos costas o un accidente geográfico que puede ser un río o un desnivel importante en la geografía, digamos, ¿sí? Esto está, por lo general, estas estructuras son todas tridimensionales, ¿sí? Pero con la ayuda de las hipótesis lo que se hace, se simplifica el problema. Aquí pasarían los vehículos por aquí. Se simplifica el problema y se puede llevar este tipo de estructuras a un cálculo en el plano, ¿sí? Sin grandes errores. ¿Por qué? Porque el cálculo de este tipo de estructuras que tienen tantas barras, están formadas por tantos componentes, se vuelve muy tedioso. Hoy día, con la ayuda de las herramientas informáticas como ser el método de elementos finitos, este tipo de estructuras se pueden modelar en el espacio, pero de cualquier manera siguen insumiendo muchos recursos informáticos. Otro tipo de estructura, aquí me queda un pequeño espacio, yo les dije que eran lo que se denominaban vigas, que puede ser, por ejemplo, hacer la estructura que vendría a ser de la cubierta de una nave, un techo, ¿sí? Hay distintos diseños también. Y todos están basados justamente en triangular. No he puesto ninguna carga, estoy mostrándole casos. Pero ahora vamos a empezar a hablar sobre las hipótesis que se deben cumplir para que justamente una estructura sea considerada una armadura. Una de esas hipótesis es que, llámense estos nudos, perdón, los lugares donde concurren dos o más barras, los nudos no transmiten momentos. ¿Qué significa esto? Que cada barra va a trabajar a la tracción o a la compresión. Eso en la realidad no es tan así. No es tan así porque justamente a ver, como les decía, un caso puede ser, porque por lo general los nudos que componen, por ejemplo, una estructura, una armadura que conforma la parte de una cubierta de una nave, está conformada por perfiles, ¿sí? Vamos a suponer, a ver, un esquemita rápido. A ver. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí concurren varias barras, ¿sí?, que forman parte de una estructura. Lo que les quiero hacer ver es cómo en realidad están fabricados estos. Estas barras pueden ser perfiles T, perfiles U, ¿sí? Y por lo general esta hipótesis, la hipótesis que los nudos no transmiten momento, no es del todo, no se cumple del todo, pero por lo general en las estructuras que se pueden considerar armaduras,
estos momentos son pequeños, o sea que se puede hablar de que los nudos en forma ficticia, son giratorios. Por ejemplo, este caso de barras que concurren a un punto, para que esto trabaje como un nudo deben concurrir a un punto. ¿Y cómo se hacen? Se sueldan todas así solapadas acá, y es un poco complicado. Es un poco complicado, y la soldadura suele llevar a tener estructuras que deben requerir de muy buenos controles. Una soldadura múltiple en un punto, en una zona como esta, es bastante complejo de lograr con los cortes y todo eso. Entonces lo que se hace es se solapan todas estas partes con una placa. ¿Sí? Entonces estas barras se solapan, acá está acá abajo, acá también se solapan, se sueldan acá, ¿sí? Aquí también se solapa, se sueldan acá, lo mismo se hace acá. Mientras el eje imaginario de cada barra concurra a un punto, o se aproxime bastante, se puede decir que esto es un nudo real. Este tipo de nudo por lo general se dice que no transmite momentos. Eso para no quedar en algo que es casi como irreal, podría decirse. Puede decir que los nudos no transmiten momentos, bueno, pero ¿cómo se fabrica? Se pueden abulonar algunas estructuras, sí. Las barritas se abulonan. Podemos ver luego una foto de una armadura de una torre de alta tensión. Eso también es una estructura interesante que se trata como una armadura, ¿sí? O un cartel publicitario también. Bien, otra hipótesis importante es que las cargas se aplican en los nudos. Las cargas se aplican en los nudos, ¿sí? O sea, si hay cargas, van aplicadas en los nudos. Si hay cargas distribuidas, se las reemplaza a la hora de calcular por cargas aplicadas en los nudos. Bien, otra hipótesis importante es que para que estas estructuras se las pueda considerar armaduras deben cumplir con una condición que relaciona los grados de libertad internos, ¿sí? A ver, ¿cómo se lo explico mejor? A ver. En el plano, vamos a evaluarlo en el plano primero. En el plano, estas estructuras van a tener cuántos grados de libertad externos, o sea, cuántos grados de libertad que yo debo anular, viéndolo como estructura, para que esto quede fijado, vincular. Son 3 grados de libertad, ¿sí? O sea que el número de miembros o barra, vamos a llamarle M al número de miembros, más 3 van a ser los grados de libertad que va a tener una estructura cualquiera, ¿sí? Esto deberá cumplir una condición, ya que, a ver, como las barras no transmiten momentos, entonces de las 3 ecuaciones que tenemos para calcular el equilibrio de una estructura, que son sumatoria de y, de x y de momento, aquí solamente podremos usar la de sumatoria de y y de x. Entonces tendremos 2 ecuaciones posibles de plantear en cada nudo de la estructura por la cantidad de nudos, o sea 2 por n, que son los nudos. O sea, una estructura deberá cumplir con la condición de que el número de miembros más 3 sea igual a 2 veces la cantidad de nudos. Esto en el plano. Y atento, esto es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Bueno, vamos a evaluar a ver una estructura como esta.
Sí, vamos a evaluar esta, la que viene a ser una parte de un techo, de una cubierta. Contemos entonces la cantidad de barras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 barras. 21 barras más 3 son 25 barras. Ahora contemos los nudos. A ver, no. 21 más 3, 24 barras. Perfecto. Disculpen. Ahora contemos los nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nudos. Entonces tenemos m más 3 es igual a 24 y n 2 veces n es igual a 24. ¿Qué quiere decir esto? Que esta estructura cumple con la condición de la cantidad de barras necesarias para que esto trabaje como un rígido, ¿bien? Internamente. A esto hay que sumarle la condición de que externamente puede ser un hiperestático, isostático o hipostático, ojo. Pero sí, m más 3 es mayor que 2 veces n, estaríamos hablando de un hiperestático. Tenemos más barras de la cantidad de ecuaciones disponibles. Y si m es menos 3, m es más 3 es menor que 2 veces n, tenemos un hipostático. O sea, tenemos menos cantidad de barras que las necesarias para que esto se transforme en un rígido. Pero ojo, esta es una condición necesaria pero no suficiente, ya que tranquilamente las barras pueden estar ubicadas de una manera no adecuada y esto transformarse en una estructura inestable. Como por ejemplo, vamos a dar la vuelta a la hoja. Vamos a ver el caso de una estructura que tenga esta forma, ¿sí? Una disposición de esta manera, las barras. Hagamos el análisis. Cantidad de barras sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 más 3 son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12. Una estructura que cumple con la condición de la cantidad de barras igual a la cantidad de ecuaciones posibles de plantear en cada nudo. Pero sin embargo, esta estructura no va a soportar cargas de este tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Hay que tener cuidado porque además deben cumplir con la condición de ser rígidas. Para eso se ubica la barra de esta manera, ¿sí? Y esto responde al sentido común también, ojo, ¿sí? Bien, esto es importante ya que ahora vamos a analizar estas estructuras. Se las denomina naturalmente discretas. Teresa les ha hecho ya un hincapié en esto, se las denomina naturalmente discretas, porque podemos considerar a cada barra del entramado o armadura ya denominado, a cada barra de la armadura podemos considerarla como un elemento finito. Por eso se dice que son naturalmente discretas, porque se discretizan en forma natural, ¿sí? Y si bien se puede calcular esto por el método de elementos finitos, es posible, como ustedes saben, calcular
analíticamente con un cálculo teórico. Esto por métodos, más que nada se utilizan métodos de cálculo aquí. Uno de ellos es el de Cremona o el método de los nudos, bastante tedioso pero muy práctico. Hay que ir analizando nudo por nudo. Se empieza con un nudo que no tenga más de dos variables, perdón. Luego tenemos el método de Ritter o el método de las secciones, que es un método un poco más práctico porque se puede empezar, creo, por cualquier, si no recuerdo mal, por cualquier lugar de la estructura. Entonces, a ver, lo que le toque hacer el trabajo práctico, sería bueno que complementen el cálculo de la estructura por el método de elemento finito con un análisis teórico. Con esto podemos sacar justamente todas las solicitaciones de cada barra, la solicitación en cada barra. Obviamente las reacciones se calculan considerando esto como un rígido, digamos. El método de elemento finito tiene algo muy práctico, que es que por más que este sistema sea hiperestático externamente, permite calcular los desplazamientos en forma inicial y luego las reacciones de todos los vínculos. ¿Qué pasa si la estructura, y esto más que nada es como para hacer una intro en el tema aquí de estructuras de reticulados, después los invito a leer algunas bibliografías, como por ejemplo, a ver, estoy sacándole un poquito de punta, algunas bibliografías como por ejemplo cualquier bibliografía al respecto, para recordar un poco esto, todas las relacionadas con estática. Cualquier libro de estática va a traer algo de estructuras. ¿Qué pasa cuando las estructuras son espaciales? Es decir, ¿qué pasa cuando una armadura se la analiza en forma espacial o se la diseña espacialmente, que es la realidad, pero desde el punto de vista espacial se debe seguir cumpliendo, obviamente, la condición de que las uniones de las barras deben formar en vez de ser acá una figura geométrica plana como era el triángulo, aquí tiene que formar un cuerpo geométrico. Y aquí viene un poquito la diferencia. Vamos a dibujarlo distinto acá. Estas tres barras habrá que vincularlas de alguna manera para que éstas trabajen en forma rígida, digamos. Y si yo tengo una barra, un triángulo aquí, la tendré que vincular con una acá, pero me están faltando grados de libertad, entonces cubrir grados de libertad. Entonces lo que se habla es de tratar de formar lo que se llama ya no es una figura geométrica, sino es un cuerpo, ¿sí? Que si lo miramos, algo ya hemos visto en el método de elementos finitos, es lo que se llama un tetraedro. De la misma manera, las cargas van aplicadas en los nudos no transmiten momentos, pero aquí la condición de la cantidad de barras referida a la cantidad de nudos cambia un poquito, pero se sigue analizando de la misma manera. Espacialmente se debe cumplir que el número de barras o miembros, pero ya no más 3, porque aquí tenemos 6 grados de libertad a cubrir en el espacio, debe ser igual, en el mejor de los casos,
a las posibles ecuaciones a plantear por nodo, que son sumatoria de x, de y, de z. 3 veces estas 3 ecuaciones por la cantidad de nodos. O sea, esto es la condición necesaria, pero no suficiente, para el espacio, para una estructura espacial. Armaduras. Les voy a tratar de mostrar. Aguárdenme un segundito. Por ejemplo, esta estructura. Esta es una armadura que la vamos a analizar en el plano y después vamos a ver algo, una comparación de resultados con un análisis espacial, ¿sí? De lo que vendría a ser un cartel publicitario. Entonces, recapitulando un poco, las armaduras son estructuras conformadas por barras, ¿sí? Que están unidas en sus extremos por lo que se denominan nudos. Cada nudo, para que trabaje como una estructura, se lo considera o debe cumplir con la condición de no transmitir momentos, ya si bien esto no se cumple en forma tan en la realidad, digamos, por lo general los momentos estos son reducidos, ¿sí? Y ya les mostré que una unión soldada importante que puede resultar ante el sentido común a decir que no, bueno, esto transmite momento, en realidad trabaja como un nudo, ¿sí? Esto, acuérdense que lleva otra placa del otro lado y quedan como un sándwich las barras. Se deben cumplir ciertas hipótesis para el análisis de que esto sea una estructura para que sea isostática, pues tiene que ser isostática por lo general, o puede ser hiperestática externamente, pero internamente, para que sea isostática se debe cumplir que el número de miembros o barras más 3 debe ser igual a 2 veces el número de nudos. Esto viendo una estructura isostática externamente. Esta condición entre número de barra y nudos es necesaria pero no suficiente, porque deben estar bien dispuestas estas barras. En el espacio, la condición de rigidez que deben cumplir entre las barras y los nudos es que el número de miembros más 6 sea igual a 3 veces el número de nudos. Un caso que me viene a la mente, que lo había visto, o sea, como para simplificar esto, es decir, espacialmente esto se podría unir de esta manera, con barras. Si bien esto no cumple, a ver, tendría que cumplir acá arriba, y ahí quedaría. Esto cumpliría con la ley de rigidez impuesta para el espacio. Entonces, en el video siguiente vamos a empezar a evaluar un trabajo práctico que fue presentado por la ingeniera Stolmeyer.